ejercicio que está en la guía. En la... También la ¿Te ponemos atención un momento entonces? Dice, ejemplo, dos postes de 3 y 5 metros de altura. Tenemos dos postes de 3 y 5 metros de altura, respectivamente. Están unidos por un tensor al suelo en un punto B entre ellos, un punto B entre ellos, ¿ya? Es decir, ahí están las cuerdas tensas entonces, ahí está el punto P que sujeta estas dos cuerdas y ahí están los postes. El punto P está a 4 metros del poste de 3 metros, es decir, la distancia del punto P hasta ese poste es de 4 metros. La distancia entre los postes es de 16 metros, por lo tanto, esta distancia corresponde a 16 metros. Nos preguntan calcular la longitud del tensor que une a estos dos postes, es decir, la suma de estas dos cuerdas, el tensor X más el tensor Y. El tensor X es 5. Para eso tenemos lo siguiente. Claramente vamos a pensar que el poste está de forma perpendicular al suelo, se forma un ángulo de 90 grados y aparece con el tensor un triángulo rectángulo hasta el punto P, donde si ahí está el ángulo recto, esto sería la hipotenusa, esto sería un cateto y esto sería el otro cateto. Análogamente, tenemos ese cateto y esa hipotenusa, ¿cierto? Ahora, si esto mide 4 y todo esto mide 16, estamos en condiciones de encontrar ese valor, que sería 2. Estamos trabajando en la unidad de medida metros. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Para encontrar la medida de ese tensor, vamos a trabajar con el triángulo 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. Según el teorema de Pitágoras, tendríamos que el valor de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa está dado por X. El cateto 1, da lo mismo cual el cateto 1, va a medir 3, y el cateto 2 va a medir 4. Entonces, por Pitágoras, tendríamos la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Desarrollamos la ecuación, x cuadrado sería igual a 9 más 16, x cuadrado es igual a 25, y acá, para encontrar el valor de x, yo necesito el valor de x, no de x al cuadrado. Por lo tanto, preguntamos, ¿qué número al cuadrado me da 25? El 5. Eso, operacionalmente, con la calculadora corresponde a ¿qué operación? Raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, el valor de x corresponde a calcular la raíz cuadrada de 25, es decir, 5. Ahí tenemos el valor de x. La hipotenusa en este caso 5. De la misma forma, vamos a trabajar en el triángulo 2. Tendríamos que la hipotenusa sería y el cateto 1 sería 5 y el cateto 2 sería 12. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Por teorema de Pitágoras tendríamos lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado sería igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, tendríamos y cuadrado igual a 25 más 144. Y cuadrado va a ser igual a 169. De la misma forma,
Para determinar el valor de I, aplicamos la operación inversa, que sería raíz cuadrada de 169. Finalmente el valor de I es 13. Tenemos las medidas de cada tensor, es decir, este tensor mide 5 metros y este mide 13 metros. Pero nos preguntan por la suma de estos dos tensores, es decir, finalmente X más Y sería igual a decir 5 más 13. Y eso sería igual finalmente a 18 metros. ¿Lo hacemos eso? ¿Está claro? Sí. ¿Sí?